Recientemente, hemos escuchado mucho el nombre de Wade Wilson y su personaje ficticio, Deadpool, principalmente por el estreno de la más reciente película de la saga de Marvel. Sin embargo, este nombre no solamente ha aparecido en los medios de comunicación por esta situación, sino porque un asesino con el mismo alias acaba de ser condenado a una doble pena de muerte. El día de hoy analizaremos el caso de Wade Wilson, hablaremos de los brutales crímenes que lo llevaron a ser condenado a la pena de muerte, exploraremos algunos aspectos misteriosos de sus actos y también daremos un vistazo a su personaje a nivel mediático, ya que desde su captura y posterior juicio se ha convertido en un auténtico personaje, llevándolo a medios de comunicación y redes sociales. ¡Aló! Bienvenidos a La Petite Misteriosa. Primero que todo, hablaremos de algunos de los aspectos de su vida antes de cometer sus brutales crímenes. Si bien Wade Wilson fue puesto en adopción desde bebé debido a que sus padres biológicos tenían apenas 14 y 15 años cuando él nació, con su familia adoptiva tuvo una vida relativamente normal. Entre sus familiares y amigos era descrito como un niño alegre, quien pese a sus oscuros orígenes parecía llevar una vida estable, cosa que cambió drásticamente cuando llegó a la adolescencia, convirtiéndose en un joven retraído, con problemas en la escuela y que tenía tendencia a la depresión. Sus padres adoptivos mencionaban que justo en esta época comenzaba a demostrar trastornos de salud mental a los que desgraciadamente no fue bien atendido y con el tiempo cayó en la adicción al alcohol y a las drogas. Pese a que había crecido en una familia estable, la que incluso buscaba ayudarlo con sus problemas de adicción, no pudo sobrepasar estos obstáculos desarrollando problemas mentales como la paranoia y la depresión, aislándose cada vez más de su familia y desarrollando un comportamiento agresivo. En este caso, parecía tener una doble vida. Por un lado, era un joven alegre, carismático, extrovertido y de un buen atractivo físico y que era considerado como todo un conquistador. De hecho, él mismo sabía que tenía estos dotes para atraer al género femenino, inclusive usaría estas habilidades para ejecutar sus horribles crímenes. Todo cambiaría en la noche de octubre del 2019, cuando Wade Wilson conoció a Christine Melton en un bar de música en vivo. Wade se acercó a ella y a su amiga para comenzar a interactuar, una relación que ascendería rápidamente ya que ambos jóvenes parecían tener mucho en común y, a palabras de las personas quienes los acompañaban, parecían tener muchos meses de haber salido. Conforme avanzaba la noche, su relación lo hacía igualmente, por lo que ambos tuvieron una conexión inmediata y acordaron acudir a la casa de Christine para continuar con esa primera interacción. Lo que parecía una salida llena de diversión y romanticismo se convertiría en una noche que cambiaría la vida de ambos y desgraciadamente terminaría con la de Christine. Al llegar a la casa, Wilson estrangularía a Christine en su propia cama, robando su auto y huyendo de la escena del crimen, o por lo menos eso era lo que parecía. Ya de por sí, este crimen había sido bastante brutal, un acto que había salido de un corazón bastante frío y totalmente carente de emociones. Incluso, Wade tuvo un encuentro con la policía local, ya que en la mañana fue detenido por su comportamiento errático al volante. Sin embargo, Wade escapó de la policía, aunque quedó un video grabado de este encuentro con la ley y también de su intento de escape. Quizás, si este escape no se hubiera dado, se hubiera salvado la vida de otra de las mujeres de nombre Diane Reese, quien solamente caminaba hacia su trabajo. En este caso, Wade Wilson actuaba como desorientado, tratando de buscar una dirección, usando nuevamente sus dotes encantadores para convencer a Diane de subir al auto con la excusa de acompañarla a su trabajo. Sin embargo, esto no sucedería, ya que estando en el auto la golpearía brutalmente y terminaría por estrangularla. Wade Wilson trataría de deshacerse del cuerpo dejándolo en un terreno baldío. Sin embargo, al darse cuenta de que la víctima, Diane Reese, aún respiraba, comenzó a atropellarla múltiples veces con ayuda del auto que había robado. Wade Wilson comenzó su plan de huida conduciendo para alejarse de la policía.
Mientras tanto, la familia de Diane Reese la había reportado como desaparecida la misma noche de su homicidio. Al tratarse de una mayor de edad, la investigación no comenzó hasta 48 horas después. Por su lado, el cuerpo de Christine Melton había sido encontrado en su casa y al hacer un análisis de sus últimos momentos de vida, de inmediato el nombre de Wade Wilson apareció como principal sospechoso porque este había sido la última persona que había visto a Christine con vida. Además del cuerpo de Diane Reese, había sido encontrado gracias a indicios de una bandada de cuervos que rondaban alrededor del cadáver, lo que alertó a las autoridades ya que sabían que podía haber un cuerpo alrededor. Después de descubrir los cuerpos, la policía de Cape Coral en Florida comenzó a buscar activamente al principal sospechoso, Wade Wilson, quien había sido apuntado debido a la evidencia que incluía su acercamiento con la fallecida Christine Melton, el auto que había robado a una de sus exparejas y finalmente el otro auto con el que terminaría por atropellar a Diane Reese. Tan pronto como esta evidencia salió a la luz, las autoridades de inmediato comenzaron la búsqueda del joven, utilizando imágenes de vigilancia y entrevistando a algunos testigos con los que se había cruzado el criminal. Su captura se dio en la casa de unos jubilados en la que había entrado Wade Wilson para esconderse. Durante su arresto, intentó resistirse. Sin embargo, la evidencia era tal que fue encarcelado inmediatamente sin derecho a ningún tipo de fianza. Tan pronto el crimen de Wade Wilson llegó a los medios, expertos psicólogos y la opinión pública comenzaron a tratar de dar explicaciones sobre el cambio repentino del joven, quien, pese a tener problemas psicológicos, no había dado evidencia de un comportamiento en extremo violento, además de que estos parecían ser sus primeros crímenes graves. Sin embargo, con las investigaciones salió a la luz su historial familiar, su adicción a las drogas y también había pisado la prisión por algunos delitos graves. Destacaban las declaraciones de su familia adoptiva, quienes lo mostraban como un joven que desde la adolescencia había desarrollado problemas mentales, entre ellos la depresión y un comportamiento paranoico. Más tarde, la defensa utilizaría este historial para intentar explicar sus actos violentos, utilizando los daños cerebrales que había sufrido durante su etapa juvenil como practicante de deportes de contacto. Estos problemas psicológicos se acrecentaron cuando encontrara en las drogas una salida a su paranoia. Con el abuso de este tipo de sustancias aumentaría su deterioro mental, creciendo sus comportamientos paranoicos y delusionales, facetas comunes en criminales violentos quienes utilizan las sustancias nocivas para canalizar sus conductas agresivas. Sin embargo, sus terribles crímenes ponían en evidencia su comportamiento sádico, ya que en el segundo de sus crímenes no solamente terminaría con la vida de su víctima Diane Reese, sino que también puso en evidencia un comportamiento en el que no sentía empatía por ella, ya que después de asesinarla, la atropellaría repetidamente, desfigurando su cuerpo. Según expertos psicólogos y psiquiatras, este es un comportamiento típico de los asesinos seriales, quienes despersonalizan a sus víctimas, convirtiéndolas en un objeto, un rasgo de conducta antisocial y psicópata. Lo que llevaría al Deadpool de la vida real al ojo del huracán fue su apariencia física. Durante sus juicios se notaba su atractivo físico que tanto le caracterizaba, pero algo había cambiado en él. En su estadía en la prisión, había tatuado su cara con algunos símbolos que denotaban su falta de empatía y también algunas referencias a la cultura popular. Incluso, como te mencioné anteriormente, esta táctica fue utilizada por la defensa tratando de explicar que su comportamiento había sido influenciado por un desgaste psicológico, algo que ponía en evidencia sus tatuajes. Pero personas muy cercanas a él declararon que el comportamiento de Wade Wilson no había sido esporádico, ni consecuencia de un brote psicótico aislado. Su padre biológico declaró en el juicio que a pesar de no tener contacto con su hijo hasta los 18 años, lo llamó la noche que cometió su primer asesinato. Supuestamente, le confesó que acababa de matar a una mujer, a lo que el padre simplemente pensó que se trataba solo de una broma con la que intentaba llamar la atención.
Sin embargo, la alerta se hizo latente cuando lo volvió a llamar para confesarle su nuevo crimen. Su padre biológico declaró que parecía que no tenía ningún tipo de arrepentimiento, ya que incluso le confesó que había dejado a la mujer como si fuera espagueti, después de atropellarla 20 veces. Una de sus exnovias habló públicamente diciendo que Wade Wilson era en apariencia un joven dulce y alegre, pero que con el alcohol se volvía bastante violento, lo que lo conduciría a abusar de ella físicamente. Una más de sus exnovias, Melissa Montes, también habló sobre su comportamiento violento, declarando que esa misma noche había robado su auto y la había golpeado, además también de intentar estrangularla. Supuestamente le habría dicho que la mataría y que después de eso terminaría por quitarse la vida. Sin embargo, esto no sucedería, ya que Wade Wilson continuaría con su plan de escape llegando hasta Ohio, donde finalmente habría sido encontrado en la casa de Fanny Kent Amblin con ayuda de su padre, quien había recibido la confesión de su hijo vía telefónica. Wade Wilson parecía no arrepentirse de sus crímenes, ya que durante todo el juicio presentaba un rostro que no ponía en evidencia ningún tipo de emoción ni huellas de arrepentimiento. En declaraciones iniciales se confesaba inocente, diciendo que él sabía lo que había hecho y que no había sido terminar con la vida de las dos mujeres, a pesar de lo abrumadora que era la evidencia en su contra. Esta carencia de emoción y calma en su rostro llamó la atención de cientos de fanáticos a través de las redes sociales, quienes pedían su liberación debido a que lo consideraban una persona bastante atractiva. Un grupo de seguidoras de Wade Wilson participaron activamente desde el momento en el que fue puesto en prisión con intención de apoyar al asesino, que incluso fue considerado como el asesino más guapo del mundo. Sus seguidoras mandaban cartas, fotos comprometedoras, incluso una de ellas llegó a donar $24,000 para apoyar su defensa. En redes sociales esto también ha salido a relucir, principalmente en TikTok e Instagram, donde cientos de mujeres hacen publicaciones apoyando a Wade Wilson, quienes lo defienden por su atractivo físico, pidiendo una segunda oportunidad para él. Sin embargo, esto quizá pudo actuar en su contra, ya que el juez Nicholas Thompson se inclinó hacia la condena de pena de muerte, explicando que era alarmante que las personas trataran de salvarlo basándose solamente en su físico, dejando de lado la terrible huella que había dejado a las dos familias de las víctimas, argumentando que una enfermedad mental no fue lo que llevó al acusado a asesinar, más bien lo condujo al odio, la lujuria y el poder. Finalmente, el 23 de agosto del 2024, Wade Wilson fue condenado a una doble pena de muerte por los asesinatos de Christine Melton y Diane Ruiz, sentencia puesta por el juez Nicholas Thompson. Se espera que la Corte Suprema de Florida confirme la sentencia, dando un plazo de 30 días para que el acusado elija el método de la pena de muerte, ya sea por la inyección letal o la silla eléctrica, ambos métodos aún legales en el estado de Florida. No se sabe si Wade Wilson hizo la solicitud para ser ejecutado bajo la silla eléctrica. Si esto no sucede, bueno, se utilizará la inyección letal. Se sabe que la ejecución está programada para el 16 de septiembre, según el padre de su víctima, Diane Ruiz, quien declaró que esto terminaría hasta que esté presente en la ejecución del asesino de su hija. Pero cuéntame, ¿crees que Wade Wilson fue llevado a la locura después de un brote psicótico? ¿Qué opinas de quienes creen que merece una segunda oportunidad? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda que subimos contenido cada semana, así que si te gustó el video, por favor no olvides de regalarme un like, darle clic al botoncito de suscribirse para que formes parte de nuestra comunidad misteriosa y también activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video. Bye.